Arturo Sarucán, bienvenido y en la antesala de este discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden, en el que sabemos que la política exterior va a ser parte toral de ese mensaje, ¿qué esperarías escuchar esta noche? Hola Gaby, primero creo que va a ser complicado este año que un titular del Ejecutivo estadounidense arranque con la frase, con la muletilla de cajón de todo discurso ante el Congreso, que es el Estado de la Unión es fuerte, porque no lo es un país profundamente polarizado, que está teniendo precisamente implicaciones para cómo se posiciona Estados Unidos y el propio presidente con respecto a la invasión rusa a Ucrania. Va a haber dos temas que van a dominar buena parte del discurso. El primero, evidentemente, es la política exterior y es evidente que Biden va a buscar diferenciar lo que hizo Trump con la OTAN y con los aliados europeos durante sus 4 años y cómo Biden ha logrado realmente de manera importante aglutinar y unificar la posición de la OTAN y de los aliados europeos quizá como nunca en el pasado reciente. El segundo gran tema, evidentemente, porque eso le está impactando en sus índices de aprobación, como tú lo has visto, Gaby, va a ser el tema de la economía estadounidense. Es decir, tratar de ganar un poquito de terreno en la narrativa, en el sentido de que muchos estadounidenses sienten que la economía les está impactando por los altos índices de inflación, que pues, los números macroeconómicos de Estados Unidos este último año son muy positivos y muy relevantes. El gran reto para el presidente Gavi es cómo zanjar esa brecha entre percepciones y la realidad de la economía estadounidense, amén de lo que sí puede llegar a pasar, que es que a raíz de lo que está ocurriendo en Europa del Este, en Ucrania, con las sanciones a Rusia, puedas tener un brinco inflacionario por el impacto de precios del petróleo y gas natural en cadenas de suministro y en la propia economía estadounidense y la economía global. Es muy importante lo que estás diciendo porque pareciera que el electorado, porque estamos en la antesala también de las elecciones intermedias, cuando hablamos del bolsillo para los estadounidenses hay una reacción, pero al mismo tiempo estás hablando del mundo entero pronunciándose en contra de la guerra y yo me pregunto cuánto este otro factor en un país que ya está polarizado se vuelve quizá más hacia el lado de Biden, de estamos ayudando a un país que fue invadido y esto le ayuda al presidente, pues en un momento en el que estás hablando mucho de grupos extremistas, de una agenda extremista, con un expresidente que ya cantó pues su intención de regresar en 2024 y que pues aplaude, alaba a Vladimir Putin, presidente invasor, Arturo. Sin duda no le va a ayudar con el voto duro republicano, es decir, haga las machincuepas que haga con respecto a Ucrania, con unificar a la alianza, ese apoyo o esa desaprobación no se va a modificar, Gaby. Donde sí puede haber un movimiento importante, un corrimiento importante de percepciones, es con muchos de los votantes progresistas demócratas que están desencantados con él y sobre todo, ojo, el sector que me parece más clave porque las encuestas que han salido en estos días previa al discurso anual ante el Congreso, pero también levantadas antes de que iniciara la invasión rusa a Ucrania, el presidente, el apoyo de los votantes independientes, Gaby, se ha colapsado para el presidente. Entonces ahí con demócratas, con votantes independientes, donde creo que el presidente a lo mejor en los días subsecuentes, en las semanas subsecuentes, ve un repunte de apoyo por la manera en la que está comportándose y actuando para unificar a la OTAN y a los aliados europeos para confrontar a Putin. Ahora, hemos hablado de alianzas. Has hablado tú vía Twitter, en tu cuenta de Twitter, Arturo, de un tema que me parece fundamental. De este lado del continente, del mundo, en el continente americano, Norteamérica, las alianzas. Antes de entrar a la posición de México, me gustaría tu opinión sobre la posición unida o no de una alianza de tres países, Canadá, México y Estados Unidos, pues sí, unidos por el TEMEC, pero pues también por lo que dicen los mandatarios, son objetivos comunes. Sin duda es un tema más simbólico que efectista porque pues, los flujos de comercio entre Rusia y México son muy bajos, es decir, el volumen de comercio, las relaciones financieras, económicas, comerciales entre ambas naciones son muy pequeñas. Entonces, realmente
asumiendo que el presidente pudiese ver la luz y entender por qué es importante que México busque espejear acciones que otros países de la comunidad internacional están siguiendo para presionar a Vladimir Putin, creo que hay una oportunidad perdida nuevamente, no solo por parte de México, sino también incluso quizá a lo mejor el subsecretario de Estado, José Fernández, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos que está en México hoy, a lo mejor precisamente, ojalá, pone sobre la mesa la importancia que el gobierno mexicano pueda acompañar a Canadá y Estados Unidos, sus dos socios norteamericanos, en generar lo que me parece importante, sobre todo, una percepción de unidad de propósito y de mensaje acerca de lo que debiera ser Norteamérica y una visión de Norteamérica en el mundo. Es decir, la posibilidad de que México pudiera decir, sí, acompañamos sanciones, revisaremos que no haya oligarcas rusos en las listas de personas que han sido sancionadas que tengan propiedades, qué sé yo, en Cabo San Lucas o un yate fondeado en la Riviera Maya, que no tengan propiedades en territorio mexicano. Creo que sería más una señal de que México entiende la importancia de un mensaje geopolítico con respecto a lo que Norteamérica implica en un mundo del siglo XXI, en donde una potencia revanchista, revisionista, está torpedeando el derecho internacional, el sistema internacional basado en reglas, es ese al que López Obrador constantemente alaba en sus discursos, pero que parece que se refiere a él como si fueran luces intermitentes, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, dependiendo de cómo le conviene. Creo que hay una oportunidad perdida aquí que lamento, porque es otra oportunidad más en donde se podría ir construyendo una visión y un mensaje de unidad de propósito norteamericano. Y fíjate que yo lo lamento desde que la pandemia llegó, porque ni siquiera en el área comercial y de inversiones actuamos como un eje trilateral para la estrategia que había que enfrentar para encarar a la pandemia. Hablábamos vacunas, frenar la producción de insumos en los tres países, etcétera. Pero para cerrar, te voy a presionar por tiempo, pero sí pedirte, hace unas horas se habló de que se iba a dar refugio a ciudadanos de Ucrania y de Rusia, el Instituto Nacional de Migración, y nos preguntamos, este es un país tremendamente presionado por flujos también de ciudadanos de Honduras, El Salvador, Cuba, Haití. ¿Le vamos a quedar mal a este otro grupo de ciudadanos que necesitan apoyo para quedar bien de este lado? ¿Cómo estás leyendo estas declaraciones? Pues son lamentablemente el ejemplo de la incongruencia de la política migratoria que se ha seguido en este gobierno. Aplaudo el hecho de que el gobierno mexicano abra las puertas a refugiados ucranianos, como lo ha hecho México a lo largo de su historia en distintos momentos. Yo soy mexicano en virtud de que Lázaro Cárdenas en los 30 abrió sus puertas a refugiados armenios, a refugiados catalanes, huyendo de la derrota de la República Española en el 39, pero a la vez también un gobierno que está violando toda una serie de disposiciones de acuerdos internacionales en cómo está respondiendo y abordando el tema de la transmigración centroamericana, haitiana, sobre todo a través del territorio mexicano. Es decir, otra vez, estas grandes incongruencias que estamos viendo en muchos temas, pero no por ello, Gaby, voy a dejar de reconocer la importante decisión del gobierno mexicano de abrir las puertas al refugio de ucranianos que, al son de más de 600,000, están ya cruzando las fronteras de Ucrania, potencialmente generando una crisis de refugiados y de personas en movimiento que Europa no ha visto desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Arturo, muchas gracias. Un placer.